and even the different victories that people have achieved recently. Oro por aquellas victorias que la gente ha acomodado esta vez. Through the good and the bad, Lo bueno y lo malo. you are a great God. Tú eres nuestro gran Dios. And you are a good God. Eres un Dios bueno. And Lord, we continue to pray for our country. Señor, seguimos orando por nuestro país. The situation in Iran as it seems to be heating up. La situación en Irán, como está sucediendo. We pray for our own community and state Oramos por nuestra propia comunidad, nuestro estado. As we go through elections. Mientras vamos por las elecciones, We pray, Lord, that your will would be done. esperamos que se haga tu voluntad. And now, Father, speak to our hearts through your word. Señor, habla a nuestros corazones a través de tu palabra. In Jesus' name I pray, amen. En nombre de Cristo oramos. Amén. You can be seated. Puede tomar asiento. And of course, cover your eyes as the lights come back on. Cubra sus ojos mientras las luces se encienden. And open your Bibles to Acts chapter 11. Y abra sus Biblias en Hechos capítulo 11. And just a few things before I begin the sermon. Unas cosas antes de que empiece con mi sermón. First, I'm glad to have Rick Heller with us again this morning. Rick, Me da mucho gusto de tener a Rick con nosotros aquí esta mañana. if you remember, Rick was with us last summer. Si usted recuerda, Rick estuvo con nosotros el verano pasado. He teaches at Santa Clara University in Northern California. Él viene de la Universidad de Santa Clara en el norte de California. And he has been looking at our church as part of his dissertation. Y él está mirando a nuestra iglesia para su finalizado doctorado. And so he's had follow-up questions this week for all of us. So él viene a hacer preguntas de seguimiento a todos nosotros. And so welcome, Rick. You're part of our family now. Bienvenido, Rick. Eres parte de la familia. You understood what he said, right? Also, there is a state execution on August the 13th. Hay una ejecución en agosto 13. And unless the governor intervenes, we will be marching on Sunday, August 9th. Al no ser que el gobierno intervenga, si no vamos a tener la marcha un domingo antes. And we call it a March for Mercy. Vamos a marchar por gracia. And we'll march from Riverbend Prison to the state capitol. Vamos a marchar, a caminar desde la prisión de Riverbend hasta la capital. Which is about 9 miles. Es más o menos un promedio de 9 millas. We're trying to outline and hopefully have something for you next week. Vamos a tratar de agarrar todo en línea y ojalá tengamos algo ya bueno para ustedes. That if you can't walk the whole length, where we will be at different times and you could join us. Donde, si usted no puede caminar todo el camino, donde vamos a estar en tiempos y usted nos puede acompañar. And you can ride with Brad, is that what you said? O puede subirse a la camioneta de Brett y no puede caminar. And so if you'd like to participate in that, please let me know. Si usted quiere participar en eso, por favor, hágamelo saber. You can walk all of it or just part of it. Puede caminar todo el camino o la mitad del camino. Hablando del camino, vengo de caminar el camino. Yeah. And of course, then there's another execution the end of September. Y luego hay otra ejecución al terminar septiembre. And then another one in December. Y otra en diciembre. Darrell Hines is the person who will be executed on the 13th. Darrell Hines. Darrell Hines es la persona que va a ser ejecutada el 13. And he has had multiple strokes. Y ha tenido algunas complicaciones del corazón. Has lost use of the entire left side of his body. Ha perdido movimiento de su lado izquierdo. And is confined to a hospital bed. Y está en una cama de hospital. So the state will literally literalmente el Estado move him from a hospital bed to a gurney. Lo movió de una cama de hospital a una to execute him. Para ejecutarlo, tipo cemento, yo creo. Just no justice in that at all. No hay justicia en nada para él. And he is in his 70s. En sus 70s. And has been on death row for
some 40 years. y ha estado en la cárcel, en el camino de la muerte por 40 años. What he's convicted of was a horrible crime, Por lo que ha sido convicto es un crimen muy horrible, but there is no justice, and 40 years later, pero no hay justicia después de 40 años. executing a man who cannot even take care of himself. Ejecutar a un hombre que ni siquiera puede cuidarse de él mismo. So remember him, remember his family, So, recuérdelo a él, recuerda a su familia, remember the victim's family, también recuerde la familia de las víctimas and pray that the Governor Lee would show mercy. y ore para que el gobernador Lee pueda tener misericordia. Now let's look at the Bible. Ahora vamos a mirar nuestra Biblia. It's a noun, not an adjective. Es un sustantivo, no un adjetivo. Now, I've been waiting all week to say this next sentence He estado esperando toda la semana para decir esta palabra, to see how Luis is going to translate it. para ver cómo Luis lo va a traducir. I have a pet peeve. Tengo una molestia. And that pet peeve is using the word Christian as an adjective. Y esa molestia que tengo es que usan la palabra cristiano como un adjetivo. You know, there are things like ChristianMingle.com Es como unmingocristiano.com or Christian businessman o un empresario cristiano or a Christian athlete o un atleta cristiano, un atlético cristiano or Christian nation, o la nación cristiana. where Christian is used as an adjective. O un cristiano se usa como un adjetivo. Then I have another pet peeve, Pero tengo otra molestia, and that's using the word Christian or Christian symbols o usar la palabra cristiano o un símbolo cristiano as a marketing tool. como una marqueta, una herramienta para promocionar. Now, years ago, they used to sell Años pasados vendían these mints that you would put in your mouth, estos cositas que se ponían en su boca, but they weren't called mints. pero no se llamaban mentas, They were called testaments se llamaban testaments, with testamentos, a Bible verse on them. con un versículo en la Biblia. And they cost 3 times the amount of regular mints. Y costaba más de lo que costaba una menta regular. There was just something about that bothered me. Es algo que hay ahí que me molesta. Or now we're in the midst of a political campaign, Ahorita estamos en una revoltura de una campaña política and politicians will try to use Christian symbols y los políticos están tratando de usar símbolos cristianos to get you to vote for them. para que votes por ellos. And every time I hear a politician do this, Y cada vez que escucho a un político hacer esto, I think, man, I hope he really lives the faith, pienso, ojalá y que pueda vivir la fe, or he doesn't embarrass Christianity at some para que point. no avergonces a los cristianos. In Honduras, En Honduras, every public transportation bus, cada camión de transportación, most of them are old school buses from the States, la mayoría de ellos son camiones de la escuela de aquí que llevan para allá. but they all have some type of Christian saying on them. Pero todos tienen un tipo de rótulo cristiano. And then they take advantage of you by what they charge for fare. Y luego toman ventaja de lo que van a cobrar para que vayas a los usos de transporte. Or businesses who will market themselves as Christian business. O negocios que hacen promoción de sus negocios. Now, Cristianos. here's my point. Aquí está mi punto. Christian is not supposed to be a word that describes something about you. La palabra cristiano no tiene que ser una palabra que describe algo de. That's an adjective. Es un adjetivo. Christian Cristiano is supposed to be who you are. tiene que ser quien tú eres. And that's a noun. Y es un sustantivo. Now, the last sentence in Acts chapter 11, verse 26 La última palabra en Hechos capítulo 11, versículo 26, says the disciples were called Christians first at Antioch. dice que los cristianos fueron llamados discípulos primero en Antioquía.
Now, the word disciple means to be a student or an apprentice. Well, la palabra discípulo quiere decir estudiante o aprendiz. And the word Christian literally means like Christ. Y la palabra cristiano literalmente quiere decir como Cristo, parecido a Cristo. And the word translated Christian La palabra que se traduce cristiano is only used 3 times in the New Testament. solamente se usa 3 veces en el Nuevo Testamento. And 2 of those 3 times are in Acts chapter 11. Y 2 de esas veces se encuentran en el capítulo 11 de los Hechos. Early believers were known as followers of the way. Los creyentes cristianos, los tempranos se escuchaban, eran los del camino, se les llamaba los del camino. And some people think the word Christian was coined to be derogatory. Y algunas personas piensan que la palabra cristiana era derogatoria o ofensiva, To make fun of these people who were part of the way. para burlarse de estas personas que eran del camino. There's a couple reasons for that. Hay algunas dos razones por esas. First, the people of Antioch Primeramente, las personas de Antioquía were known for their humor se reconocían por su humor and for coining derogatory nicknames for other people. y para nombrar a aquellas personas con sobrenombres arrogatorios. Also, there's another word in the Greek Hay otra palabra en el griego that is almost identical to Christian, que es idéntica al cristiano. and that word was commonly used for slave. Y esas palabras se escuchaban o se usaban para los esclavos. And so the people in Antioch called these Christians So, las gentes de Antioquía les llamaban a esos cristianos slaves to Christ. esclavos de Cristo. Regardless, the early church adopted this name. No importaba, la iglesia adoptó esos nombres. So now let's go back in Acts chapter 11 and start reading in verse 19. Ahora vamos al capítulo 11 de los Hechos y vamos a empezar a leer desde el versículo 19. Now those who had been scattered by the persecution in connection with Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, telling the message only to Jews. Ahora bien, los que habían sido esparciados a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fencia, Chipre y Antioquía, no hablando nadie la palabra, sino solo los judíos. And so the persecution mentioned in verse 19 So, la persecución menciona en el versículo 19 was the persecution that Paul oversaw que fue la persecución que miró Pablo, and resulted in the stoning of Stephen. o que fue el resultado del apedramiento a Esteban. And that story is found in Acts chapter 7. Y ahí encontramos la historia en el capítulo 7. So this persecution scattered these new believers Esta persecución dispersó a estos nuevos creyentes to different parts of the Roman Empire. por diferentes lugares del Imperio Romano. And one place the Christians traveled En un lugar al que viajaron los cristianos in order to escape persecution was Antioch. para escapar la persecución fueron a Antioquía. Antioch is in modern day Turkey, Antioquía ahora es lo que es Turquía, close to the Syrian border, cerquitas al borde de Siria, about 300 miles from Jerusalem. como 300 millas de Jerusalén. And so in Antioch, So, en Antioquía, these refugees fleeing persecution, estas personas que huían de la persecución, who are usually from the lower class of the economy, que usualmente eran de la clase de economía más baja, they were given the name Christian. se les dio el nombre de cristianos. And so this morning I want to look at this passage So, esta mañana quiero mirar a este pasaje and talk about 5 things y quiero hablar de 5 cosas the believers did in Antioch que los creyentes hicieron en Antioquía that caused them to be called Christians. que les causó de que les llamaran cristianos. And so 5 traits of a Christian. So, hay 5 cosas que le llaman por cristianos. Trait number 1, Número 1, they shared Jesus with everyone. ellos compartieron de Cristo con todos. And so in one word, they witnessed. En una palabra, ellos fueron testigos. So let me back up again and read verses 19 through 21. Déjeme regreso otra vez y voy a leer del versículo 19 al 21. Now those who had been scattered by the persecution in connection with Stephen
traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, telling the message only to Jews. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fencia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos y anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. So Christianity first came out of Judaism. So, el cristianismo primeramente vino del judaísmo, And there was some racial and ethnic disparities between the Jews and the Gentiles. y había una conspiración racial entre los gentiles y los judíos. In Acts chapter 10 and 11, Peter had a vision. En el versículo 10 hace referencia a la visión de Pedro. And in this vision, God told him Y en esta visión Dios le dijo that everyone was equal. que todos eran iguales. And so Peter set out to break down racial and ethical stereotypes. So, Pedro fue sentado para que quebrara todas las barreras éticas y raciales Or rather, ethnic stereotypes, y todos los tipos étnicos, opening the gospel to everyone. abriendo el evangelio para todo el mundo. And so even in Antioch, So, aún en Antioquía, the gospel was first shared with Jews. el evangelio primeramente fue compartido con los judíos, But in Antioch, it was eventually shared with everyone. pero en Antioquía eventualmente fue compartido con todo el mundo. And the Bible tells us Y la Biblia nos dice that in Jesus Christ, que en Cristo Jesús there is neither Jew nor Gentile, no hay judío ni gentil, slave nor free, esclavo o libre, nor is there male or female, no hay hombre o mujer, for we are all one in Christ porque Jesus. todos somos uno en Cristo Jesús. And so a Christian is not afraid to witness So, un cristiano no tiene miedo de testificar in both word and deed. en palabra y sin palabra. But there's a second trait. Pero hay otro segundo rasgo. As the believers in Antioch witnessed, Como, cuando los creyentes que testificaban en Antioquía, others heard what they were doing. otros escucharon lo que ellos estaban haciendo. And so in one word, that's reputation. So, en pocas palabras, eso es reputación. Look at verses 22 through 24. Miren los versículos 22 y 24. News of this reached the ears of the church at Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he arrived and saw the evidence of the grace of God, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecían fiel al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agradada al Señor. And so because of persecution, So, por la persecución, the gospel was spread all across the Roman Empire, el evangelio se desparramó por todo el imperio romano, all the way to Antioch, hasta llegar a Antioquía, some 300 miles away from Jerusalem. como 300 millas lejos de Jerusalén. And so no apostle started these churches. So, ningún apóstol comenzó esta iglesia. This was just Christians who spread out across the known world. Estos solamente eran cristianos que estaban llevando la palabra. And wherever they went, they witnessed. Y donde quiera que ellos iban, ellos testificaban. And as they were witnessing, Y mientras ellos testificaban, and I think it's implied that they were serving,
Y yo creo que estaban hablando de lo que servían. News got all the way back to Jerusalem Las noticias se fueron todo hasta Jerusalén about what was going on. acerca de lo que estaba pasando. And so Barnabas went to check it out. So Bernabé fue a revisar And he found out that all that they had heard was true. Encontró de que todo lo que había escuchado era verdad. And so people heard what these churches were doing. So la gente escuchó lo que estaban haciendo estas iglesias. And as a result, they had a positive reputation. Y el resultado fue que tenían una reputación positiva. And so Christians witnessed through both word and deed. So estos cristianos compartían a través de palabra y testificaban. And as they do, Y mientras lo hacían, they gain a positive reputation. dieron una reputación positiva. But then third, Pero la tercera, there was visible evidence of God's grace in their life. había una evidencia visible de la gracia de Dios en sus vidas. The one word is transformation. Una palabra es transformación. Verse 23 says Versículo 23 dice that Barnabas saw the evidence of the grace of God. que Bernabé miró evidencia de la gracia de Dios. Now, this is what makes church different from a social club. Mire, esto es lo que hace la diferencia en la iglesia de un club social. Following Jesus Christ is transformative work. Seguir a Cristo Jesús es una palabra transformadora. Going to a social club is just to get to know other people. Ir a un club social es solamente para conocer a otra gente. And so social clubs are about networking, So, el club social es acerca de conexiones, building relationships that you hope will help you. para hacer relaciones para que esperas que te puedan ayudar. But following Jesus Pero seguir a Cristo is about changing your life es acerca de cambiar tu vida through sacrificial service to others. a través de servicios sacrificales a otros. The church La iglesia is the only organization in the world es la única organización en el mundo whose purpose que el propósito is to serve those who do not go to church. es para servir a aquellos que no van a la iglesia. It's to be transformative. Es para ser transformacional. A Christian's relationship with God La relación cristiana con Dios and with other people y con otras personas is not transactional. no es transicional. Rather, our relationship with God Nuestra relación con Cristo and other people y otras personas is transformational. es transformación. If Jesus doesn't change our lives Si Cristo no cambia nuestras vidas by gathering together, al juntarnos, and if we don't change each other's lives y si nosotros no cambiamos nuestras propias vidas by gathering together, al juntarnos, well, then we are wasting time. entonces estamos perdiendo el tiempo And we are not truly a church. y no somos una iglesia verdadera. Margaret Thatcher, Margaret Thatcher, who was a former prime minister of the United Kingdom, que era una ministra del United Kingdom, said this: dijo esto: being a leader ser un líder is like being a lady. es como ser una dama. If you have to tell people you are one, Si tienes que decirle a la gente que lo eres, you are not. es porque no lo eres. And I wonder if being a Christian is the same way. Me pregunto si ser cristiano es lo mismo. That's why it can't be an adjective. Es por eso que no tiene que ser un adjetivo. If you have to go around all the time Si tienes que ir todo el tiempo and tell people you're a Christian, decirle a la gente que eres un cristiano, maybe you're not. a lo mejor no lo eres. Jesus Christ transforms our lives. Cristo Jesús transforma nuestras vidas And that should be evident to all. y tiene que ser una evidencia para todo. And so, what are the traits of a Christian? So, ¿cuáles son los rasgos de un cristiano? Well, they witness, Ser testigos, they have a good reputation, tienen buena reputación, their lives are being transformed, sus vidas tienen que ser transformadas. and fourth, Y 4, a Christian is willing to listen, ellos estaban dispuestos a escuchar. which means they are teachable. Eso quiere decir que eran enseñables. Look at verse 25 and 26. Mira el versículo 25 y 26. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch.
Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. The Christians in Antioch Los cristianos en Antioquía could have had the attitude, pudieron tener una actitud. we're doing well without you guys. Estamos haciéndolo muy bien sin ustedes. We don't need any help. No necesitamos ninguna ayuda. But instead, Pero en vez de eso, they were willing to listen estaban dispuestos a escuchar. and they were willing to learn Y estaban dispuestos a aprender from the apostle. de los apóstoles. Remember, one of the meanings of the word disciple Recuerde, uno de los significados de la palabra discípulo is that you're a student. es que usted es un estudiante. A Christian is a lifelong student Un cristiano es un estudiante de por vida of God's word, de la palabra de Dios, of truth, de la verdad, of human nature and human interaction. de la naturaleza humana y la naturaleza interaccional. And even learning about yourself. Y aún aprendiendo acerca de ti mismo. It's all about the transformative process Es todo acerca del proceso de transformación, that we continue to learn and to grow. de que nosotros continuemos creciendo y creciendo. We must never think we know it all, Nunca deberíamos de pensar que lo sabemos todo, that we have nothing left to learn, de que no tenemos algo que aprender, or there's no other part of our lives that the Holy Spirit can't change. o de que hay otra parte de nuestra vida que el Espíritu ya no puede cambiar. We are to be growing Queremos estar creciendo in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. And so Christians witness through both word and deed. So, los cristianos compartían con palabra y sin palabra. As they do so, they gain a positive Y reputation mientras ellos lo hacían, agarraban una posición, una reputación positiva. This results in life transformation. Estos resultados fueron en la vida transformacional. We are on a lifelong journey and must remain teachable. No estamos en una jornada de esta vida donde debemos de ser enseñables. And the final trait of a Christian, Y el final rasgo de un cristiano seen in the believers in Antioch, está en los creyentes de Antioquía. was that they cared for their community. Se preocuparon por su comunidad. In other words, they were engaged. En otras palabras, ellos estaban comprometidos. Look at verses 27 through 30. Mira los versículos 27 y 28. During this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. One of them, named Agabus, stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. This happened during the reign of Claudius. The disciples, each according to his ability, decided to provide help for the brothers living throughout Judea. This they did, sending their gifts to the elders by Barnabas and Saul. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén y Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamando Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendrían una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habían en Judá, lo cual en efecto hicieron, enviando a las naciones por mano de Bernabé y Saulo. Now that's just one example of how they helped others. Es solamente un ejemplo de cómo ellos ayudaron a otros. In Acts chapter 2 and in Acts chapter 4, En el capítulo 2 de Hechos y en el capítulo 4 we are told that the early Christians sold whatever they had nos dice que los cristianos de la iglesia vendieron todo lo que tenían to help those in need. para ayudar a aquellos que tenían necesidad. So much so Entonces, that Acts tells us Hechos nos dice that they wiped out poverty among them. que ellos borraron esa pobreza alrededor de ellos. The Bible says in Acts La Biblia nos dice en los Hechos, chapter 4 capítulo 4, that in the churches de que en las iglesias there was no poor among them. no había pobres alrededor de ellos. And so the early church was known for caring for others. So, la iglesia primitiva se conocía
o se reconocía por cuidar de los otros. In fact, it was the sacrificial service of others Inclusive había un sacrificio por los otros, that caused the persecution. de que causaba la persecución. They were messing with the caste system. Ellos estaban batallando con el sistema. They were messing with the economic system of the day. Estaban incluyendo la economía. And that's what caused the persecution to Y come eso to es lo que them. causaba la persecución. But they didn't blame others. Pero nunca culparon a otros. They didn't even blame politicians. Ni siquiera culpaban a los políticos. They didn't sit around talking about how bad things were. No se sentaban a hablar de lo malo que estaban pasando las cosas. They simply served others the best they knew how. Simplemente servían a los demás de lo mejor que ellos sabían hacerlo. So what are the traits of a Christian? Entonces, ¿cuáles son los rasgos de un cristiano? They witness. Testigos. As a result, they have a good reputation. Como resultado tenían una reputación muy buena. Their lives are being Sus transformed. vidas estaban siendo transformadas They are teachable, y eran enseñables and they are engaged in their community. y estaban comprometidos con la comunidad. Gandhi is famous for saying, Gandhi es famoso por decir, I like your Christ. me gusta tu Cristo, I do not like your Christians. pero no me gustan tus cristianos. Your Christians are so unlike your Christ. Tus cristianos no se parecen nada a tu Cristo. Here's a question. Aquí hay una pregunta. What would happen to the people you know ¿Qué pasaría con las personas que tú conoces who are far from God que están lejos de Dios if these 5 traits were at work in your life? si estos 5 rasgos estuvieran operando en tu vida? Here's another question. ¿Qué otra pregunta? What would happen in our city ¿Qué pasaría en nuestra ciudad if our church were known for those 5 traits? si nuestra iglesia se reconociera por esos 5 rasgos? Sociologists have observed La sociología ha observado that modern Christians in the United States de que los cristianos modernos en los Estados Unidos are known for the following 5 things. se reconocen por las siguientes 5 cosas. Not the 5 things mentioned in Acts, No las cosas que acaban de mencionar en los hechos, but here are what modern Christians are known by those who are not Christians. pero estos por lo que se reconocen los cristianos de ahora. They are known for their judgmental attitudes. Ellos son reconocidos por su juzgar y su actitud. They are known for perceived hypocrisy. Ellos son reconocidos por la hipocresía. They are known for exclusivity. Son reconocidos por la exclusividad. They are known for political entanglements. Y son reconocidos por la política. And they are known for their anti-science stances. Y son reconocidos Anti-science, against science. en contra de la ciencia. That's what the world thinks of modern Christians. Eso es lo que el mundo piensa de los cristianos de hoy. Instead of a group of people En vez de un grupo de personas who witness, que testifica, who have a good que reputation, tiene buena reputación, who show visible evidence that they have been transformed, que muestran evidencias de que han sido transformados, and who are teachable, que son enseñables and who are engaged in their y community, que están comprometidos con la comunidad, doing what they can to serve others. haciendo lo que puedan por servir a otros. Now, all of these 5 characteristics Todas estas 5 características really come down to one trait, solamente vienen a hacerla a un rasgo, and that trait is love. y ese rasgo se llama amor. Jesus said, Jesús dijo, by this, everyone will know that you are my disciples, if En, you love one another. en esto conocerán que son mis discípulos si se aman unos a los otros. Last year, our theme was love. El año pasado nuestro lema era amor. Just because that year's passed doesn't mean we stop loving. No porque ya pasó lo vamos a dejar de amar. We are to be known as people who love other people Nosotros debemos reconocer de gente que ama a otra gente because of our love for God. porque el Cristo nos ama a nosotros. Remember, Recuerde, the way you love a God you cannot see la manera que usted ama a Dios que usted no puede ver is by loving those you can see. es
que amar a aquellos que sí puede ver. And the way you serve a God you cannot see La manera que usted sirve al Dios que no puede ver is by serving those you can see. es sirviendo a aquellos que sí puede ver. Let's pray. Vamos a orar. Our Father, once again, we thank you for this day. Padre, una vez te damos gracias por este día. And Lord, I pray that each of us Y Señor, oro para que cada uno de nosotros would consider these 5 traits of a Christian podamos considerar estos 5 rasgos de cristiano and see where we are in reference to those traits. y mirar dónde estamos en referencia a estos rasgos. And Lord, we know that you don't require perfection from us, Y Señor, sabemos que no requieres una perfección de nosotros, and that we will always fall short. porque siempre vamos a estar cortos. But your grace is greater than anything we can do. Pero tu gracia es más grande de cualquier cosa. But you have asked us to mature in our faith. Pues, Señor, tú nos has dicho que maduremos en nuestra fe. And so may we ask ourselves where we are. So, deberíamos de preguntarnos a nosotros mismos dónde nos encontramos ahorita. And may we listen to your Holy Spirit Y que podamos escuchar al Espíritu Santo as you teach us where we can change and be better. mientras tú nos enseñas dónde debemos cambiar y ser mejor. And through it all, may we never forget Y que que por todo no podamos olvidarnos that the way people know that we are your followers de que la manera en que la gente sepa que somos tus seguidores is by our love. es acerca del amor. Help us to love. Ayúdanos a amar. Help us to love at all times. Ayúdanos a amar todo el tiempo. We pray this in Jesus' name. Amen. Oramos todo esto en tu nombre. Amén. Let's stand and say our prayer together. Vamos a ponernos de pie y a decir nuestra oración todos juntos. First in English and then Spanish. Primeramente en inglés y luego en español. This Practique is su the day inglés. the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Lord, as we leave this place of worship, we commit ourselves to choosing joy every day. We believe the joy of the Lord is our strength. It is through joy that our trust in you is strengthened and our love for one another grows. Lord, may we be known as a people of unshakable joy. We pray this in Jesus' name. Amen. Español, ayúdenme todos. Este es el día que el Señor ha hecho. Nos regocijaremos y nos alegraremos en él. Señor, al salir de este lugar de oración, nos comprometemos a elegir el gozo cada día. Creemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es a través del gozo que nuestra confianza en ti se fortalece y nuestro amor mutuo crece. Señor, que seamos conocidos como un pueblo de alegría inquebrantable. Oramos esto en el nombre de Jesús.